Pues muy buenos días a todos. Reitero la bienvenida que ha dado Eduardo Fernández, a quien tengo que agradecer muy especialmente el trabajo que él, junto con el resto del equipo de la Fundación, ha realizado para que hoy este nuevo curso sea una realidad. Y nosotros esperamos que sea una realidad que colme las expectativas que todos ustedes, al matricularse en él, han depositado. Hay un primer capítulo que es inevitable y que además es deseado y muy grato, que es el de los agradecimientos. Por tanto, al empezar el curso tenemos que recordar nuestra gratitud a la Universidad Complutense y a la Fundación Complutense, que está en el impulso y en la organización de estos cursos. Por supuesto, a los patrocinadores que lo hacen posible, y específicamente al Banco de Santander, que lleva patrocinando estos cursos desde hace ya muchos años. A todos ustedes por interesarse en la propuesta que este año hemos hecho y al conjunto de los profesores que van a participar en las diversas charlas y mesas redondas. Queremos que este sea un gran curso y yo creo que este ámbito universitario, académico, pero al mismo tiempo de una especial cercanía, y en este entorno pues, nos permita que estas reflexiones resulten aún más enriquecedoras. Pero, insisto, hemos depositado muchas esperanzas, mucho esfuerzo e ilusión en que este curso se ajuste y cumpla con lo que dice. Es decir, el análisis, el debate, la conciencia sobre los retos compartidos que España y la Unión Europea tienen que afrontar. Yo sé que esto de los retos es algo que parece ya muy tópico, es un lugar común hablar de retos, etcétera. Pero es que realmente lo que tenemos entre manos, la realidad que tenemos que afrontar, es una realidad extraordinariamente desafiante. Se dice, y con razón, que la Unión Europea atraviesa sus momentos más críticos y los lleva atravesando desde hace ya mucho tiempo. Durante unos años pareció que era el euro lo que podía reventar y con él toda la nueva arquitectura institucional europea. Cuando parece que el riesgo de estallido del euro se supera, aparecen unas graves insuficiencias en su funcionamiento institucional, graves desacuerdos internos y unas perspectivas de crisis prácticamente existencial en el ámbito de la Unión Europea. Por tanto, estos retos existen, más allá del tópico, y son retos compartidos. Al señalar este carácter compartido de los retos entre España y la Unión Europea, queremos establecer la estrecha unión, la estrecha vinculación de la España democrática, de la España que este año cumple 40 años de su Constitución, con el conjunto del proyecto europeo. Y eso significa también la importancia, dar importancia a nuestro compromiso con el proyecto europeo. No somos una fundación que nos recreemos en subrayar, apuntar y poner el énfasis en las insuficiencias, en los fracasos y en la crítica de la Unión Europea, que es un deporte intelectual y político que últimamente se encuentra al alza en Europa. Pero sí creemos que la lealtad con el proyecto europeo, el compromiso con el proyecto europeo, exige una labor no solo pedagógica, sino también de crítica verdaderamente constructiva. Creo que nunca, mejor dicho, se podría aplicar este término, esta expresión, al proceso europeo, que es lo que queremos hacer aquí. Tenemos que ser conscientes que las mismas variables, las mismas incógnitas que hoy afectan al proyecto europeo, nos afectan también a nosotros y afectan a otros estados de la Unión. Yo creo que podemos partir de un vistazo al mapa de Europa de hoy para ver estos retos que España comparte con el conjunto de la Unión Europea. Al hablar de retos compartidos no nos referimos, no lo podíamos adivinar entonces, al desastroso papel
que Inglaterra, Alemania, Italia, que no llegó, España, Portugal han hecho en la Copa del Mundo, aunque eso también es posible que sea un reto a afrontar por los países europeos. No. Si contemplamos el mapa de la Unión Europea en este momento, vemos que en su frente occidental, permítase ver la expresión, se encuentra el Brexit. El Brexit, que es una fractura, que es una mutilación del proyecto europeo. Por primera vez un país quiere salir de la Unión Europea y no solamente ha producido una crisis en la Unión que todavía no se ha resuelto, con una negociación de un horizonte más que oscuro. Hay que recordar que el marzo del 19 es la fecha en la que teóricamente cae el telón sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea y que no se adivina un acuerdo todavía reconocible al respecto, sino que además de la crisis inducida a la Unión Europea, dentro de la propia Gran Bretaña se ha producido una verdadera dislocación de su sistema institucional, una democracia parlamentaria casi químicamente pura, pues sin embargo se ve afectada por las consecuencias de esa tendencia plebiscitaria que parece que se ha contagiado a toda la política europea. Y vemos como ahora en Gran Bretaña el Parlamento reclama su última palabra, su palabra soberana a la hora de decidir sobre el resultado final del Brexit. Pero es que si miramos al este del mapa de la Unión Europea, pues aparece también otra fractura profunda, representada por los 4 países que integran el grupo de Visegrado, más algunos que no integran el grupo de Visegrado, se callan, pero realmente participan de alguno de sus planteamientos. Y aquí estamos ante una fractura que hace referencia a principios políticos importantes en la Unión, a la concepción del Estado de Derecho, a la concepción de cómo interpretamos los valores que queremos que caractericen una unión, que es una alianza de Estados democráticos. Esta fractura se viene poniendo de manifiesto a propósito del problema de la inmigración y no parece que hasta ahora los esfuerzos por encontrar acuerdos en este terreno estén siendo capaces de sellar esta fractura. Pero si vamos al norte de la Unión Europea, los países del norte en este momento parecen haber renunciado a impulsar cualquier reforma de calado. Probablemente porque en el centro de Europa empieza a dibujarse un importante socavón en forma de crisis de partidos, de crisis del modelo de partidos en la República Federal Alemana. Una crisis que de alguna manera quedó anestesiada, quedó maquillada por la enésima gran coalición que acordaron democristianos y socialdemócratas, pero que es claro que no ha sido capaz de resolver la debilidad creciente del liderazgo de Angela Merkel, la amenaza que supone el populismo de derechas representado por la Alianza para Alemania y las graves tensiones que están estallando dentro de la coalición democristiana y que venían larvadas, no son de ahora, venían larvadas desde hace ya mucho tiempo, al menos desde el momento en que se desencadena la crisis migratoria en la Unión Europea. ¿Y qué pasa con el sur? Pues con el sur lo que pasa es que después de neutralizar la amenaza que podía suponer Grecia, que acaba de salir del régimen de vigilancia del rescate, pues Italia parece haberse convertido en, hoy por hoy, el mayor riesgo sistémico, tanto político como económico, para la Unión, donde una coalición entre la Lega y el Movimiento 5 Estrellas ha conseguido reflejar o trasladar al Gobierno una gran convergencia realmente transversal de populistas que hoy son los que dominan la política italiana. No hay que engañarse al respecto. La coalición entre la Lega y el Movimiento 5 Estrellas no es una coalición contra natura, más bien al contrario, está en la naturaleza de los populismos, tal y como se han cultivado en Italia, en un lado y en otro del espectro político, el que estas dos fuerzas converjan con una capacidad, digamos, disruptiva, por decirlo finamente, de la situación en el conjunto de la Unión Europea. Por si esto fuera poco, nos encontramos que estos cambios se están produciendo en buena medida porque
los espacios electorales se han roto y se han fragmentado prácticamente en toda Europa. Y junto con los espacios electorales se fracturan los consensos en los que se apoyaban, que fijaban estos espacios electorales. Vemos cómo en Francia los partidos tradicionales de la República se han hundido. Vemos las gravísimas divisiones internas, en fin, maquilladas también por la fuerza de la disciplina y la tradición partidaria en Gran Bretaña que existen en el seno de los conservadores, en el seno de los laboristas, hasta el punto de que hoy la mejor esperanza de que se pueda revertir el Brexit radica en una convergencia, en una confluencia de rebeldes, de conservadores y laboristas. ¿Qué decir de Italia, donde realmente en fin, el sorpaso a los dos partidos que se suponía que iban a organizar las coaliciones del futuro, tanto el de Renzi como el de Berlusconi, pues ha sido verdaderamente espectacular. O Alemania, a lo que me acabo de referir, donde realmente el sistema de partidos, un sistema de partidos que se consideraba a prueba de crisis, pues es ahora el que mejor puede representar la crisis más grave, junto con la italiana, que puede afrontar la Unión Europea. En estos mismos días, en estas mismas horas, estamos especulando sobre la posibilidad de que Merkel vea rota su mayoría de gobierno por el enfrentamiento con la CSU. Esta es una situación radicalmente nueva en Europa, que tiene que tener necesariamente o que puede tener consecuencias que todavía no sabemos, no podemos prever. Todo esto crea un marco europeo extraordinariamente complicado, pero insisto, en el que Europa no es una realidad aparte de la realidad que ofrecen sus Estados miembros. De ahí que insistamos en que se trata de retos compartidos. Retos que se sitúan en las nuevas categorías, los nuevos conceptos políticos que afloran en nuestro continente y que constituyen todo un desafío para la política, la vieja y la nueva. El populismo, gran fuerza en ascenso, que incluso allí donde había sido contenida, como fue el caso de España, entra ahora por la puerta de atrás a través de una conjunción realmente extravagante de fuerzas políticas que añade una nota inesperada y yo creo que poco bienvenida de color al panorama ya bastante abigarrado político que podemos encontrar en la Unión. Pero, en fin, el populismo sigue contando, la marea populista puede haber abandonado su pleamar, pero sigue todavía ocupando muchos espacios y condicionando extraordinariamente las agendas políticas de los partidos. El populismo, con su nuevo antagonismo entre el pueblo virtuoso y la élite extractiva y malvada. El populismo con su nueva dialéctica recuperada de los peores momentos de la historia europea, que considera la política al modo smithiano como una dicotomía y un enfrentamiento de suma cero entre el amigo y el enemigo. Un populismo que maneja un concepto de pueblo excluyente, rupturista, antagónico, y por tanto acaba con esa noción esencial en democracia que es la de un demos integrado que se erige en comunidad política. El populismo que genera una nueva apariencia de legitimidad, y ahí es su peligro, una legitimidad basada en la apelación plebiscitaria al pueblo frente a los procedimientos del consenso y de la integración que utiliza la democracia parlamentaria. El populismo que, remando a favor de corriente, hace una propuesta de desintermediación a los ciudadanos. Ese populismo que se beneficia de la pérdida de tono en la confrontación clásica entre derecha e izquierda, y que se aprovecha de aquello que se dice y se repite de que no hay derecha ni izquierda para recordar por su parte que a lo mejor no hay derecha e izquierda, pero que ellos lo que sí dicen es que hay arriba y abajo, que hay el pueblo que sufre y la élite que extrae su beneficio del sufrimiento del pueblo.
un populismo que ha repolitizado, para asombro de otras fuerzas políticas, que ha repolitizado el discurso, que quiere ofrecer una explicación a la gente de cuáles son los motivos de la crisis, y en esta misma medida un populismo que, para nuestra desgracia, se ha erigido en muchos casos en el verdadero intérprete, ya sea desde la derecha o desde la izquierda, de unas sociedades en las que cuentan poderosos factores de inquietud, de temor, de incertidumbre hacia el futuro. Por eso el miedo es un concepto político que vuelve a reaparecer con fuerza en el espacio político europeo. Un miedo que, como todos sabemos, es un factor muy importante y que tiene una gran funcionalidad en la política y que está presente en nuestras sociedades, que afrontan una profunda crisis de cohesión, y aquí se notan naturalmente los efectos de la crisis económica, y que se manifiesta en factores como, o fenómenos como la gran brecha generacional que se está abriendo, la gran brecha territorial que afecta a la propia cohesión social. En España tiene una cara, que es la de la despoblación bien estudiada, que afecta, por supuesto, a esa crisis demográfica, que se traduce en dudas crecientes sobre la sostenibilidad del estado del bienestar, el futuro del empleo y cuál será qué es lo que nos tiene reservado el futuro para este modelo de bienestar que, junto con la democracia representativa, formaban los dos pilares del contrato social europeo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Una Europa que tiene dificultades en el manejo de su propia diversidad, entre otras cosas porque vivimos en un escenario de exacerbación identitaria, en el que la identidad se ha convertido en el concepto político clave, en el que la libertad ya solamente se entiende como el despliegue sin restricciones de lo que cada uno considera que es su propia identidad y la reclama como un derecho a costa del Estado. Esta identidad, que algunos han definido como la suma del liberalismo libertario más el Estado-providencia, está cambiando muy profundamente el discurso y los términos de la confrontación política en Europa y en el conjunto de Occidente. Así vemos cómo, a pesar de que somos conscientes de las insuficiencias, de los riesgos del multiculturalismo, el paradigma multicultural es algo que de manera callada o de manera explícita mantiene su vigencia en las sociedades, en muchas sociedades europeas. Una emergencia de la identidad como concepto político clave que produce ese efecto disgregador de lo común y que convierte a la sociedad en una suma heterogénea de minorías en las que realmente lo que cuenta no es tanto nuestra condición común de ciudadanos, sino la capacidad de determinados grupos para poder articular un relato de agravio desde el que derivar exigencia de derechos específicos. Un culto a la identidad en el que los nacionalismos vuelven a estar no solamente cómodos, sino que prosperan hasta el punto de convertirse, y no nos debemos dejar engañar por las apelaciones europeístas, hasta el punto de convertirse en la verdadera amenaza, junto con el populismo, la verdadera amenaza estructural para el futuro de la Unión Europea. Y mientras tanto, pues encontramos una ciudadanía que es el concepto básico de nuestras democracias, que parece, no sé si batirse en retirada, pero al menos sostener una dura lucha para recuperar espacios que han sido ocupados por el populismo, por las políticas de la identidad, es decir, por todos esos factores que están provocando una grave disolución de la cohesión tradicional de las sociedades europeas. Yo creo que aquí hay algunas de las claves, ¿no?, para poder hablar de superación en el futuro de las
de los problemas que afectan a la democracia representativa, a la democracia liberal, en definitiva a ese gran procedimiento político de integración, de consenso y de organización pacífica del disenso que son las instituciones democráticas representativas. Todos sabemos que los efectos de la recesión han sido efectos muy profundos, que han dejado una huella bien visible, que han dejado cicatrices que todavía no están definitivamente maduras, y estas deficiencias en lo institucional, en lo social, en lo generacional que la crisis ha abierto siguen presentes y están teniendo expresiones muchas veces dramáticas y preocupantes. Por tanto, me parece que si miramos a la Unión y nos ponemos enfrente, veremos que efectivamente esa imagen también es reconocible para España, que España no está al margen de esos retos, que tenemos un serio problema de fragmentación de espacios políticos, que tenemos que ser capaces de organizar nuevas fórmulas de gobierno y de regeneración institucional a partir de acuerdos que no fueron necesarios en el futuro, porque en este momento esa ruptura de espacios electorales ha provocado también la ruptura de las mayorías. Hasta ahora, y lo vemos cuál ha sido la trayectoria de los grandes partidos en nuestro país, las mayorías se gestaban, se articulaban para tenerlas preparadas cuando las elecciones llegaban. Los partidos, tanto el Partido Socialista en su momento como el Partido Popular, ganaban las elecciones y ganaban el gobierno porque previamente habían hecho un trabajo de integración en esos partidos de mayorías sociales, que cuando las elecciones se producían se veían ratificadas por las urnas. Ahora ganar las elecciones no significa ganar el gobierno. Ahora las mayorías no se van a formar antes de llegar a las elecciones, sino que se van a formar a partir de las elecciones. Y eso va a exigir, para evitar un sistema político permanentemente condenado a lo frankensteiniano, va a exigir acuerdos realmente serios, capacidad de compromiso profunda y un ejercicio de transacción, pero al mismo tiempo de ambición reformista que, insisto, va a ser difícil y, desde luego, nada nos invita a pensar que en un futuro inmediato vaya a ser más fácil con los antecedentes que vemos. Sí que hemos querido también, dentro de estos retos compartidos, situar dos que a mí me parece que son significativos para nosotros. Uno es el reto medioambiental. El medio ambiente, el futuro de la transición energética, nuestra lucha o adaptación, que de todo hay, al cambio climático, es probablemente, junto con la crisis demográfica y la sostenibilidad del modelo de bienestar, uno de los tres grandes temas, no ya de futuro, sino de presente, pero que van a durar muchas décadas en el debate político europeo, porque precisamente son cuestiones que no pueden resolverse en el plazo de una legislatura ni de dos. Estamos hablando, en el caso del medio ambiente, en una transición que es energética, pero que es económica, ¿no? Que tiene unas repercusiones importantísimas sobre la forma en la que vamos a entender el trabajo, vamos a entender la actividad humana y nuestra propia relación con la naturaleza. Todo esto plantea algunas cuestiones que vamos a analizar también, porque, insisto, los grandes retos no solamente son institucionales o políticos. En este caso, este es un reto extraordinariamente difícil de afrontar y que está ya al margen de la opinión que tengamos sobre la probabilidad, la gravedad
o la ponderación de las diversas causas que influyen en el cambio climático. Y el otro tema que hemos querido tratar ha sido, la importancia de la proyección atlántica de España y con ella de la Unión Europea. Una proyección atlántica que hoy tiene naturalmente un gran foco de atención, como es Estados Unidos, y que tiene una gran propuesta de futuro, que es la evolución de América Latina hacia la consolidación de su institucionalidad democrática. Hoy hay una mala noticia, que es la elección en México del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace poco hubo una buena noticia, sin embargo, como fue la elección de Iván Duque como presidente de Colombia. Es decir, el ámbito de América Latina, que será abordado, yo creo que de una manera, además, especialmente autorizada por las personas que van a hablar, es un ámbito contradictorio, con diversas facetas, en el que, sin embargo, la democracia, la institucionalidad, las políticas de seguridad, las políticas de desarrollo están dando una batalla, y una batalla meritoria y eficaz, a las propuestas del socialismo del siglo XXI, el gran vehículo del populismo izquierdista, y que es la causa del espanto diario que se vive en Venezuela y en Nicaragua, y que es la causa de que el régimen castrista, que lo sigue siendo, pues haya querido vivir una especie de segunda juventud con nuevos aliados. Estoy convencido que al hilo de estas reflexiones se va también a tratar las relaciones, históricamente atlánticas de la Unión Europea con los Estados Unidos, algo que, tampoco nos ofrece una especial tranquilidad, en la medida en que vemos cómo los desacuerdos se acumulan entre la Unión Europea, la administración Trump, y con ello se debilita lo que, pese a todos los cambios en la geopolítica, sigue siendo y debe seguir siendo el eje fundamental de seguridad y de estabilidad global. Bien, con esto simplemente he querido, al hilo de estas observaciones, poner de relieve aquello que nosotros hemos querido ver y hemos querido proponer debajo o subyaciendo a las diferentes sesiones que integran este curso. Para la Fundación, este curso, que ya acumula unos cuantos años, es una prolongación natural de su actividad durante el resto del año, ¿no? Y en el que de alguna manera queremos que cristalice, queremos que se condense en buena parte de lo que estimamos que es lo más valioso sobre lo que hemos trabajado. Precisamente por ello, pues quisiera recordar cómo hemos llevado a cabo un importante documento precisamente sobre la transición energética y cuáles entendemos que son las claves para asegurar su éxito. Y por eso, en este segundo semestre del año, vamos a poder presentar dos importantes documentos, uno relativo al envejecimiento, los factores y las consecuencias del envejecimiento, y otro que será una nueva elaboración del informe que en su momento hicimos y que titulábamos América Latina, una agenda de libertad. En este documento vamos a pasar revista a la situación actual en América Latina, vamos a seleccionar, lo estamos haciendo ya, aquellos elementos que, como se hizo anteriormente, consideramos que son más relevantes a la hora de definir y de estudiar la evolución política, económica y social en ese ámbito,
y lo que tendremos será, por tanto, un informe a disposición de todos que estoy convencido que al menos tendrá la vigencia y el acierto que tuvo el anterior. Y esto lo puedo decir sin colgarme medallas que no me corresponden, porque yo no participé en aquel documento que creo que puede ser una interesante lectura. Bien, yo estoy convencido que a todos estos proyectos, a los nuevos proyectos que la Fundación tiene que abordar, a las nuevas publicaciones que sin duda llevará a cabo, a las nuevas investigaciones que va a abordar, pues lo que se diga aquí en estos días va a ser muy importante. Y por último, una apelación a su interés, a su participación y a su intervención. Yo creo que la calidad de los cursos la dan fundamentalmente los alumnos, y hay aquí algunos profesores que, a pesar de su excelencia, o precisamente por ello estarían de acuerdo con esta afirmación. El resultado del curso y la capacidad para que lo que aquí se diga resulte de interés y sea una reflexión fructífera y de utilidad, depende en buena medida de que ustedes participen. Y en ese sentido recuerdo lo que les comentaba al principio. Creo que tanto el entorno académico en el que nos movemos, por supuesto, garantiza la excelencia de todos los que van a pasar por aquí, que acumulan méritos más que sobrados para ser escuchados con interés. Y por otra parte, este entorno veraniego y la capacidad y la proximidad que estos cursos nos permiten, pues yo creo que deben ser y pueden ser aprovechados. De modo que muchas gracias a todos. Creo que tenemos un comienzo extraordinario con la conferencia del profesor Baveré, que yo creo que marcará perfectamente el tono y la melodía en la que estos cursos se van a mover. Este curso se va a mover en los próximos días. Pues muchas gracias y espero de su interés mucho como en años anteriores. Gracias.